Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos una noche más a este tiempo de conexión. Qué bueno que el tiempo, ¿verdad? El clima nos permite conectarnos. La luz, Luma nos ha, nos ha restaurado la luz para poder conectarnos los miércoles en tiempo de conexión. Así que damos gracias al Señor por esta bendición. Como todos, ¿verdad? Los servicios, en esta ocasión presentamos este espacio al Señor para que sea de bendición a todos nosotros y a todo aquel que lo vea posteriormente, ¿verdad? En los videos que subimos en las redes. Así que permítanos orar. Bienvenidos, ¿verdad? Todos los que van conectándose, a todos estos hermanos, compañeros, ¿sabes? Que se conectan con nosotros en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu tiempo, Señor. Gracias por nos regala, gracias por la vida, Señor, gracias por poder levantarnos, respirar y tener todas nuestras necesidades. Padre, si hay alguno, oh Dios, que le haga falta algo, que súplele conforme a tus riquezas en gloria. Cumple tu palabra, cumple tu promesa. Asimismo, Padre, te pedimos, oh Dios del cielo, por los enfermos de la casa, por los conocidos, por los allegados, por nuestros vecinos, oh Señor, por nuestros compañeros de trabajo, Padre eterno, aquellos que de alguna manera están afectados, quebrantados de salud, oh Dios del cielo, te pedimos en esta hora que el poder de tu Santo Espíritu rebose sobre su vida con el poder de tu nombre, oh Jesús, por el poder de tu nombre, que nosotros podamos testificar de las grandes maravillas, que podamos glorificar tu nombre, que tu nombre sea exaltado desde el cielo y que esos mis hermanos, o mis compañeros, Padre eterno, puedan experimentar de tu bondad. Y ahora, Padre, te presentamos este espacio, Señor, donde vamos a estudiar tu palabra, Padre eterno, tan necesaria para nutrir nuestra vida espiritual, oh Señor Jesús, y crecer cada día más en ti. De modo tal que nos parezcamos a ti, Señor Jesús, y que nosotros como representantes, Padre eterno, podamos hacer una buena representación tuya, Padre eterno. En tu nombre te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias, oh Jesús. Amén. 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 Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estábamos una vez más conectados en tiempo de conexión. Esta vez tiempo de conexión va a ser un poco diferente. Vamos a tener el estudio bíblico del domingo pasado, que no pudimos tenerlo, así que vamos a darlo en esta noche. Y el título, ¿verdad? Estamos en el estudio bíblico número 8, y el título es La necesidad de un carácter dócil. Aunque estamos en tiempo de conexión, y sabemos, ¿verdad?, que estamos conectados a través de las redes, esto es un estudio bíblico, así que si usted tiene alguna pregunta o tiene algún comentario o alguna aportación sobre la clase, no duden en hacerla. ¿Cómo lo hace? Pues mire, usted puede, ahí en la aplicación hay una manera de usted poner la manita, ¿verdad?, para que nos avise, o puede quitar mute en algún momento y decir qué opinar, y entonces se le da la oportunidad para que usted opine. Usted puede escribir, ¿verdad?, todas las dudas. También puede escribir, ¿verdad?, por el chat. Y a los que están conectados por el teléfono, pues usted lo dice y yo lo voy a escuchar. Así que déjeme ponerme el auricular para poder escuchar, ¿verdad? Y poder contarle a los hermanos que están a través de la conexión de internet puedan escucharlos, o yo puedo repetir lo que ustedes saben. Bueno, repito, estamos en la necesidad de un carácter dócil, es el estudio bíblico número 8, así que estamos listos para comenzar. Y hay tres objetivos importantes con esta lección. En primer lugar, queremos comprender la enseñanza bíblica sobre tener un carácter dócil. Tener un carácter dócil. Ya mismo voy con la definición de dócil. Número 2, asumir la disposición de recibir la instrucción para mejorar nuestro servicio cristiano. Ese servicio, no solamente el servicio cristiano, aquí no estamos enfocando en el servicio cristiano, pero el carácter dócil también es funcionar dentro de la casa, dentro de los componentes de la familia, dentro del núcleo familiar, como también es importante dentro del núcleo de tus amistades y mucho más en el núcleo de tu trabajo. Así que
tener un carácter dócil, que es más o menos ser un poquito manejable, poder aceptar y tener la capacidad de aprender, de tener la capacidad y la disposición de aprender en la marcha. Y número 3, el tercer objetivo es que usted y yo necesitamos modelar la conducta que corresponde a tener un obrero de Cristo. Hay una conducta que usted y yo necesitamos tener. Así que esos son los 3 objetivos de nuestra lección. Y el pensamiento central es que todo el que sirve a Cristo tiene que tener la madurez de recibir instrucción, a fin de que ese trabajo, esa instrucción que usted va a recibir, lo va a llevar a usted a tener un trabajo en la obra que llegue a ser fructífero, que llegue a ser eficaz y productivo, ¿verdad? Ese consejo. No es para el consejo, este consejo de ser dócil, no es que usted se va a dejar psicosear y que usted va a dejarse recibir cansazo, sino que el que va a dar el consejo no lo va a dar en modo de crítica, sino que lo va a ayudar a usted. Digo, obviamente una crítica negativa, sino una crítica constructiva que lo lleve a usted a mejorar y a ser eficaz en lo que usted está haciendo como cristiano. Ahora bien, el texto audio, el texto más importante de esta lección, se encuentra en Hechos 18:26, que dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Y eso se da, lo vamos a discutir por qué se da esa situación. Ahora, yo quiero definirle lo que es el carácter 2. Vamos ya rapidito a lo que es el carácter dócil. El carácter dócil es alguien que es disciplinado, es una persona que es sumisa y que es tranquilo. Por lo general, este adjetivo procede del vocablo docil, que se emplea para calificar a quien es capaz de ser doctrinado, aquel que es capaz de ser instruido y que de ser sometido con facilidad. Mire, escuche bien, los sinónimos de dócil es ser disciplinado, ser flexible, ser manejable, ser enseñable y obediente. Y este carácter tiene que ver, esta docilidad tiene que ver con tiene que estar relacionado con ser humilde en el proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje. Así que usted y yo, cuando hablamos de ser dóciles, tiene que ver con tener esa capacidad de que en el camino nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Vamos a tener esa capacidad de poder ser, de que en el camino, no importa cuántos años yo lleve de evangelio, o no importa que yo sea un pastor, yo como pastor necesito estar instruyéndome y necesito líderes que me guíen. Yo tengo pastor con el que yo consulto, con el que yo hablo, ¿verdad? Y que me dejo de guiar y que es capaz de decirme, mira, aquí se te fue la mano en esto no lo debes de decir de esa manera. Todo cristiano, todo creyente tiene que tener la capacidad de tener un carácter dócil. De la misma manera en el trabajo, usted no lo sabe todo. Así que cuando usted llega a un trabajo, usted tiene que reconocer que usted tiene todavía la posibilidad de aprender cosas. Siempre usted tiene la capacidad de aprender. Bueno, el cuerpo humano está aprendiéndose y desarrollándose hasta que llega la muerte. Hasta que llega la muerte. Así que usted y yo tenemos que tener esa capacidad de tener un carácter dócil, un carácter que lo podamos manejar, un carácter que podamos ir aprendiendo en la marcha, un carácter que podamos ir apaciguando los asuntos específicos. Así que, Benigno, tenemos que decir que el carácter dócil es necesario en la vida del creyente dentro de la vida en la iglesia, ¿verdad? En nuestra interacción con nuestros hermanos y hermanas, pero también en el exterior, ¿no? Con la interacción que tenemos en nuestra cotidianidad. Y este carácter dócil va a ser necesario desde que nosotros nacemos en este mundo hasta que nosotros nos vamos
nos vayamos partamos, ¿verdad?, de este plano terrenal, sabiendo y reconociendo que nosotros tenemos la capacidad y el reto de seguir siendo instruidos, de seguir siendo enseñados, de aprender cada día más, no solamente nuestras tareas cotidianas de vida o un nuevo trabajo o nuevas tareas, sino el modelaje que nosotros tenemos que tener para parecernos cada vez más a Cristo. Eso es correcto, eso es correcto. Y ya más adelante vamos a profundizar en este punto exacto que tú nos has traído. Ahora bien, yo voy a hablarles sobre el texto. Esta lección se divide en dos textos de la Biblia. En primer lugar está el texto que se encuentra en Hechos 18 y luego más tarde vamos a estar tocando el texto que se encuentra en Gálatas, en el segundo capítulo de Gálatas. Así que el primer texto lee así: Apolo predica en Éfeso. Y dice que en Hechos 18:24 que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, lo pusieron más exactamente el camino, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que el primer punto de nuestra lección es que Apolo fue dócil en recibir la instrucción que quería, ¿verdad?, que él quería. Apolo, hay unas características importantes de Apolo. El escrito en el primer punto nos reseña que Apolo tenía unas características. En primer lugar, Apolo era judío y era natural de Alejandría. ¿Por qué Alejandría es tan importante? Bueno, Alejandría es importante porque este es el lugar donde primero se comienza a desarrollar los gentiles, ¿verdad? Luego esa es la comunidad de los gentiles. Y se cree que el evangelio de Marcos se dirigió en esa comunidad. Así que además de él tener la característica de ser judío, de ser natural de Alejandría, él era elocuente. ¿Qué es elocuente? Mira, que tenía el conocimiento de saber expresar y que en medio de lo que se expresaba era convincente en lo que decía. Así que este hombre tenía esta gran característica de poder pararse frente a la gente y saber expresarse y que la gente que estaba en el otro lado lo pudiese entender. Y no solamente era elocuente, sino que también era poderoso. Poderoso en las escrituras. Poderosos en las escrituras. ¿Qué es poderoso en las escrituras? Bueno, que tenía conocimiento de esas escrituras. Tenía ese conocimiento de la ley de aquella época. Así que cada creyente que quiere ejercer el don de la enseñanza dentro de la iglesia y dentro de la comunidad de fe, debe desear y debe de pedirle a Dios estas virtudes. Debe de pedirle a Dios que podamos ser elocuentes. Como políticos. No, exacto, no elocuentes como los políticos. Es que los políticos no son elocuentes, son persuasivos. Así que usted y yo necesitamos ser elocuentes y poderosos en las escrituras. Esa combinación son las dos las que tenemos que tener. ¿Para qué? Pues para ser eficaces en la obra, para poder ser efectivos en la obra. Ahora bien, también nos describe otra cualidad de Apolo, y es que él era fervoroso. Y fervoroso tiene que ver con caliente,
tiene que ver con sacar lo mejor de sí mismo. Y no solamente sacar lo mejor, mira, lo voy a decir como un buen puertorriqueño. Era un entregado a las cosas de Dios. Era bien apasionado con las cosas de Dios. Ahora bien, no obstante, a pesar de tener todas esas características, Apolo tenía una situación y era que no sabía, el único conocimiento que tenía era el bautismo, ¿verdad? Es hasta el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan era el arrepentimiento. ¿Qué otras cositas le faltaban afinar a Apolo? Pues bueno, obviamente la reflexión, el conocimiento de Jesús, el conocimiento del bautismo del Espíritu Santo. Eran unos elementos adicionales que a Apolo le faltaban. Ahora, todo maestro cristiano debe de basar sus enseñanzas en lo central. El Señor Jesucristo, Cristo debe ser el fundamento central de nuestras predicaciones, el fundamento central de nuestras enseñanzas, como Él es el fundamento de nuestra fe. Así que en la situación que se da con Apolo, es que Apolo comienza a llevar un mensaje, empieza a hablar en una sinagoga, pero no tiene el conocimiento suficiente, ¿verdad?, como para dirigir en la clase. Y de eso se da cuenta Acaya y Priscila. De eso se dan cuenta Acaya y Priscila. Perdón, Aquiles y Priscila. Le di el segundo. Ok, creo que no me había fijado que había cambiado. Ok. Entonces, dice la palabra que Apolo está dentro de la sinagoga, que era una casa, en aquel lugar era una casa, ¿verdad?, donde se reunían los primeros cristianos, y Apolo habla con denuedo, así que habla con franqueza, habla con libertad, y habla con esa valentía de hablar en público. Y a pesar de las cualidades que tenía Apolo, Aquila y Priscila se dan cuenta de que Apolo, en lo que se está expresando, necesita ayuda. Así que tú y yo, como buenos líderes, como buenos cristianos, necesitamos tener un oído que pueda recopilar bien lo que está diciendo otra persona y estar dispuestos a ser corregidos en el momento en que necesitamos ser corregidos. Por ejemplo, yo hago mis predicaciones y cuando yo tengo algún amigo en la predicación o mi esposa, le pregunto cómo me fue al finalizar, porque siempre, y escuche bien esto, por más conocimiento que usted tenga, por más años que usted lleve en el Evangelio, siempre es necesario tener la capacidad de poder aprender y mejorar, porque en nuestra vida siempre hay espacio para aprender y para mejorar. Ahora bien, ¿por qué ese consejo ese oído debe estar? No porque necesitamos decirle, lo hiciste bien, lo hiciste mal, ese no es el sentido, sino porque yo necesito saber, o nosotros necesitamos saber, si necesitamos ser corregidos o necesitamos ser dirigidos para ser efectivos, en la obra. Yo puedo dar un mensaje a la iglesia y yo irme en un pic bien alto y la gente que está allí no entenderme. No entender lo que yo les he predicado. Y yo puedo tener una enseñanza y un poder extraordinario, pero la gente que está allí no me entendió. Así que yo no fui efectivo para que esa gente que estuviese allí pudiesen entender el mensaje de Cristo. Ahora, a mí me encanta cómo Priscila y Aquila se dirigen a Apolo. Dice la palabra que ellos fueron aparte. ¿Por qué aparte? Porque tú no necesitas avergonzar a nadie para poder hablarle, sino que necesitas que esa persona te escuche y te sea efectivo. Y de la mejor manera que uno lo puede hacer, la mejor manera que tú puedes recomendar a alguien, de la mejor manera que tú puedes aportar a alguien, es haciéndolo en privado y obviamente teniendo el fin de que sea efectivo en la obra. Ahora bien, dice las escrituras después que esta comunidad a la que después Apolo decide ir, que es Acaya,
En la calle está la iglesia de Corinto. Y en ese lugar, la iglesia de Éfeso, que era donde él estaba, lo apoya, lo recomienda y lo anima para que vaya allá a predicar la palabra de Dios. Así que una de las enseñanzas que nos da ese texto bíblico es que usted y yo necesitamos saber y entender que la iglesia necesita apoyar y que el que va ahí necesita ser apoyado. ¿Me escuchó bien? Cuando ya Apolo estaba preparado, cuando ya Apolo había recibido la enseñanza, cuando ya Apolo había adaptado la enseñanza correcta, ya tenía el aprendizaje correcto, entonces es que él sale apoyado por la iglesia de Éfeso a impartir una enseñanza allá en la iglesia de Corinto. Y como usted sabe, esa iglesia, ¿verdad? Había judíos en medio de sí. Uno de los aspectos importantes es que Apolo sentía en el espíritu ir a Acaya. Pero me encanta saber que él en disciplina, él en orden, él en corrección, va a la iglesia, ¿verdad? Que fue quien lo formó, quien fue quien lo instruyó. Estoy segura que fue otra vez donde Aquila y a Priscila para buscar su consejo. Y es la iglesia quien le da la salida para ir a Acaya. Ciertamente, el sentir de Apolo era del espíritu, pero también es del espíritu el que nosotros vayamos en orden. Porque, y se da muchas veces, ¿verdad? En ocasiones se recibe el llamado de Dios, la instrucción de Dios, a lo que tú vas a ejercer, cuál es el sueño, ¿verdad? Y el propósito de Dios para tu vida. Pero ese sueño y ese propósito se da en un orden y en unos tiempos establecidos. Si usted se adelanta o se atrasa, usted no va a ser tan efectivo como lo es cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo y cumple los tiempos establecidos y los órdenes para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, bien queremos enseñar esto. Cuando Apolo llega allí, Apolo logra ser capaz de ser de gran provecho a aquella comunidad. No solamente a los nuevos creyentes, a aquellos que aceptaron por primera vez la gracia del Señor, sino a aquellos que llevaban mucho tiempo allí. Y eso lo ayudó a tener una actitud correcta para hacer de bendición en la comunidad que él estaba. Usted y yo necesitamos tener esa actitud correcta, poder ser dóciles, poder aprender y escuchar los consejos que alguien nos tiene para ser eficaces en la obra del Señor. Todo por el bien de la comunidad de fe que estamos ayudando, que estamos impactando, ya sea la nuestra o sea la de otra comunidad. Así que, aunque tú y yo necesitamos saber que necesitamos el apoyo de la gente, aún cuando usted sabe que usted es capaz, que usted tiene todas las habilidades, que usted tiene todos los requerimientos para influenciar a otros, aún así, usted necesita someterse, ¿verdad? Como dice esa palabra de dócil, no es someterse porque alguien lo quiere llevar a ser esclavo, sino es que someterse a las instrucciones de un grupo de líderes que están por encima de usted, que tienen quizás la capacidad, tienen la experiencia de poder hacer esto con más efectivo, ¿verdad? Y más eficaz. En medio de ese proceso, ¿verdad? De espera, de instrucción, de guianza, de enseñanza, de permitirnos tener un carácter dócil, nuestro carácter correcto es formado. Así que no debemos saltar estos procesos por más apasionados que seamos, ¿verdad? Porque a veces somos muy apasionados y queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida de manera inmediata, y eso está bien, ¿verdad? Que usted siga siendo apasionado, que usted sea un servidor innato, de que usted tenga toda habilidad, todo de nuevo, todo poder dado por Dios, el llamado de Dios, pero sí déjese guiar y formar ese carácter necesario para que usted sea efectivo donde quiera que Dios lo lleve. Mira, a mí me encanta el tercer punto de la primera parte de la lección. Dice que Apolo no solamente enseñó en aquella comunidad, sino que él fue capaz de defender el evangelio de Cristo frente a los judíos de aquella región, demostrando que Jesús era el Cristo a través del Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no está en ese momento, no había existido, inclusive se está escribiendo en ese momento, se está formando
a través de las acciones, no de la escritura, sino de las acciones que están pasando en ese tiempo. Así que me encanta saber que Apolo no fue allí a guerrear con ellos. Apolo fue allí a dar una enseñanza, a bendecir una comunidad de fe. Pero en el caminar, como aquella comunidad de Corinto, aquella iglesia estaba enfrentando, ¿verdad? Que algunos falsos maestros se habían injertado y habían empezado a dar una enseñanza sobre sobre la comida, que usted no podía comer, y ya Pablo había dado esa enseñanza. Cuando Apolo llega, se empieza a contrarrestar a esta gente, ¿verdad? A través de las mismas enseñanzas, porque esa gente había dicho que Jesús no era el Cristo. Y entonces Apolo, ¿verdad? A través de la misma Biblia que ellos sabían, que ellos tenían y conocían, les demuestra que sí, que Jesús es el Cristo y es el pie de Cristo. Así que nuestras iglesias necesitan, hermanos, que escúcheme bien, las iglesias necesitan miembros que sean capaces de defender la fe como lo hizo Apolo. Pero también necesitamos hermanos como Priscila y como Aquila, capaces de aportar a la experiencia para que el que esté allí sea capaz de aprender y hacer efectivo por los demás. Fíjense que este proceso se da de dos partes, ¿no? Obviamente a Cristo como centro, pero se da de aquel que está siendo formado y se da de líderes, ¿verdad? Que son un poco más maduros, que tienen más conocimientos, que instruyen en amor, en verdad, en respeto, porque el hecho de que Priscila y Aquila hayan respetado, ¿verdad?, la posición de Apolo, hayan reconocido todas sus características, y yo diría que también lo hicieron, ellos se van de manera privada, ¿verdad? A instruirle, a enseñarle, ¿verdad? A formarle, y finalmente se apoyan a ser lanzados, ¿verdad? Y enviados a lo que Dios había establecido para todos. Así que eso es extraordinario. Y eso es importante porque de una vez más podemos ver cómo la iglesia, cómo los líderes de la iglesia, en vez de poner una piedra de tropiezo y ponerle ¿verdad?, la pierna a los que están subiendo, más bien ellos lo que están es reenfocando, porque al fin y al cabo los que tienen experiencia y los que tienen el talento para poder expresar el mensaje, al fin de cuentas tienen un mismo objetivo, que es expandir el evangelio y que las almas regresen a Cristo. Fíjense que ambas posturas son importantísimas en el evangelio. Aquellos que forman, aquellos que instruyen, aquellos que enseñan y aquellos que son enviados, lanzados, ¿verdad?, para misiones en medio de ese tiempo y de la expansión del evangelio. Todos son importantes y usted disfruta el rol que le toca vivir, porque un día usted va a ser quien enseñe, otro día usted va a ser instruido, un día usted va a enviar y otro día usted va a ser enviado. Todos vamos a ser parte de este proceso, así que no podemos ni debemos ni hay excusa para tener celos dentro del cuerpo de Cristo, porque ciertamente Cristo está formando el carácter de todos y todos somos enviados a hacer una misión extraordinaria en esta vida. Y usted necesita saber que usted es parte del equipo. Hay un equipo que está en la cancha y hay otro equipo que está sentado en el banco esperando la oportunidad. Y mientras están allí, están al lado de dirigentes y de coaches que le van a decir cuál es la función, cuál es la estrategia y para que usted sea efectivo en lo que usted va a hacer en la cancha. Cambiamos, ¿verdad? Para no entrar en la... Déjame tener con este comentario. Mira, en ocasiones hay injusticia. El ser humano no es perfecto, ¿verdad? Y es posible que en el proceso de esa instrucción, de esa enseñanza, de esa guía, de ese consejo, ¿verdad?, haya injusticia. Usted lleve sus injusticias a Cristo. Punto. Este es nuestro abogado defensor. Él es quien mira, él es quien es justo, ¿verdad? Y recompensa. Usted descanse en ese día, pero siga los procesos, siga siendo obediente, siga siendo sumiso, que su tiempo va a llegar. ¿Te escucho bien? Sea paciente. No se desespere en medio de los procesos difíciles de la vida, porque aún en medio de los procesos difíciles usted va a ser enseñado, instruido y va a crecer. Mira, yo recuerdo que el proceso de práctica de nosotros, ¿verdad?, después de nuestra maestría en consejería y cuidado pastoral, el proceso de práctica fue uno bien difícil.
muchos factores influyeron en medio de ese proceso difícil, pero ciertamente en medio de ese proceso difícil nosotros fuimos instruidos, enseñados, corregidos. Y todavía nosotros hacemos referencia a este evento, ¿verdad?, de aprendizaje, de una manera o de otra. Así que no se desespere, siga en el tiempo del Señor, siga esperando el tiempo oportuno de Dios y siga siendo instruido de cualquier cosa. Usted siga creciendo, usted siga madurando en Cristo, que de lo demás se encarga Dios. Amén. Vamos a ver si vamos rápido ahora, que nos queda, ya son las 7:30. Así que, mira, en Gálatas 2, el versículo, ¿verdad? Esta es la segunda parte de la historia. Así que ahora nos movemos, ya no vamos a hablar de Apolo, sino que nos vamos a dirigir a una situación, ya una crisis que está pasando, ¿verdad? Es una situación que pasa allí en Antioquía con Pedro, con Bernabé, con los de Jacobo y con Pablo, y, ¿verdad?, y con los gentiles. Y este es Pablo explicándole a la iglesia de Gálatas, ¿verdad?, este suceso, porque él quiere explicar que todos somos justos por la fe, ¿verdad?, y que somos por gracia salvos. Así que no por hacer las obras de la ley. Así que en segunda capítulo de Gálatas dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judicar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que aquí se da una dinámica en la que, ¿verdad?, Pedro pues se deja llevar y comete un gran error, y Pablo lo confronta, ¿verdad?, y le dice, y lo utiliza de ejemplo para hablarle a la iglesia de él. Fíjense que en esta comunidad hay dos grupos, ¿verdad? Están los judíos, ¿verdad?, que siguen la ley. ¿Y qué es seguir la ley? Pues mira, es seguir los estatutos, los reglamentos, ¿verdad?, pensando que haciendo eso pueden ganarse la salvación. Obviando y caducando o desvalorando el sacrificio de Cristo, que vino a hacernos justos por medio de su sacrificio, no por medio de lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Correcto. Entonces estaba el grupo de los judíos que sí se encargaba de que la ley se cumpliera, ¿verdad?, de que las personas hicieran o no hicieran, por ejemplo, ¿verdad?, por ejemplo, de que se abstuvieran de comer ciertos alimentos. Y Pedro, sabiendo que Cristo ya nos hizo libres y que eso no tiene nada que ver con nuestra salvación, no tiene nada que ver, se comporta frente a los judíos, absteniéndose de los alimentos y criticando a los gentiles porque no eran circuncidados ni se abstenían de los alimentos X, ¿verdad?, como lo era el cerdo. Y cuando estaba con los gentiles, se comportaba de la manera de los gentiles. Así que Pedro se da cuenta de esa dinámica y dice: mira, estás hipócrita, ¿verdad? Tenemos que ser instruidos porque tú sabes que nuestra salvación viene por medio de Jesucristo y no por las cosas que nosotros tenemos que hacer o no hacer. Todo aquel que se fija en Cristo, ¿verdad?, vamos a tener un modelaje, vamos a tener un carácter, vamos a ser formados, pero ciertamente no tiene nada que ver con lo que tú y yo podamos hacer o lograr para alcanzar salvación.
Ok, déjame contextualizar lo que está. A través del Facebook. Ok, pues déjenme contextualizar. Se da una situación porque en Hechos ya Pablo se había reunido con Pedro, con Jacobo, y se había reunido con la iglesia de Jerusalén. Y esa comunidad allí ya ellos habían decidido que iban a aceptar a los gentiles. Ya ellos lo habían decidido y que no iban a obligar a los gentiles a comportarse como los judíos. Ya esa decisión la habían tomado. Así que cuando Pedro está en la comunidad y que se está mezclando con los gentiles, Pedro está comiendo, Pedro está compartiendo, Pedro se está relacionando con los gentiles. ¿Cuál es la situación que se da ahí? Bueno, pues que llega a Antioquía un grupo de la iglesia de Jerusalén. Y cuando llega un grupo de la iglesia de Jerusalén, Pedro decide no seguir relacionándose con los gentiles, ni comportándose con los gentiles, porque había llegado este otro grupo y se trata de comportar como el otro grupo se comportaba. Así que, y eso es un error. Yo hablaba un poquito de eso el domingo, ¿verdad? Que no podríamos dentro de la iglesia comportarnos de una manera y llegar a nuestras casas, a nuestros trabajos y con nuestros vecinos y comportarnos de otra manera. Así que esto es una situación que está pasando en esa iglesia. Y Pablo se da cuenta de ese error y decide encarar, decide confrontar a Pedro porque está cometiendo un grave error. Ahora, esto es importante porque a pesar de que Pedro y Pablo son amigos, aún así, Pablo decide encararlo, ¿verdad? Y ponerlos en justa perspectiva. Que a veces, en ocasiones, nosotros pensamos, porque como él es mi hermano, él es mi primo, él es mi mejor amigo, así que yo tengo, es cercano, él es amigo íntimo mío, pues nosotros vamos a actuar de una manera diferente. No. Nosotros como creyentes tenemos una necesidad de corregir a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la fe, para que no cometan esos errores y en algún momento hacer ver el error que ellos están cometiendo. Eso no significa que nos vamos a aprovechar y que lo vamos a humillar y que lo vamos a denigrar ni de espalda ni de frente. Pero sí, Pablo necesita resistir, la palabra dice resistir, que es la importancia de pararse de frente o oponerse o contradecir, ¿verdad?, la situación que estaba pasando. Fíjense que Pablo tenía toda la libertad de comportarse y elegir hacer o no hacer con toda libertad. Lo que sí estaba provocando su actitud era alejar a los gentiles de Cristo. Pedro, alejar a los gentiles de Cristo. Así que por eso es tan importante que el hecho de que Pablo lo detuviera, porque esto se trata de la salvación de las almas. Así que el hecho de que tú hagas o no hagas cierto parámetro, ¿verdad? Tenemos que evaluar, ¿verdad?, cómo nosotros estamos comportándonos, porque puede afectar a otros. Si afecta a otros, ciertamente usted va a tener responsabilidad sobre ello, aun cuando usted tenga toda la libertad de hacer o deshacer. ¿Usted me comprendió? Ejemplo de esto, miren, los llamados tatuajes. Vamos a contextualizar los tatuajes. Literalmente, no hay ningún texto en la palabra, ¿verdad? A menos que no nos vayamos al Antiguo Testamento, que hablen de, ¿verdad?, de magullar el cuerpo o de mutilarlo, ¿verdad? Que hay ocasiones que lo encajonan en ese aspecto, pero la realidad es que no hay nada que a ti te limite a hacerte un tatuaje y que redunde en que tú no seas salvo. Correcto. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender si el hecho de que nosotros nos hagamos un tatuaje nos conviene. Si otros nos van a ver y eso va a afectar su salvación o no. ¿Entendió? Concepto. No somos llamados a seguir la corriente del mundo y eso está claro, ¿verdad? Y los tatuajes están circunscritos en medio de ese contexto. Ahora bien, ¿es condenado o no es condenado?
Este no es el dilema. El dilema es que otros pueden ser afectados y eso era lo que estaba pasando con Pedro. Su actitud estaba afectando a los gentiles. El hecho de que los gentiles se sintieran salvos, cercanos o lejanos del Cristo de la gloria. En un momento Pablo en la carta a los romanos dice, bueno, si usted va a seguir la ley, recuerde que la ley tiene todos sus mandamientos, no son algunos, son todos. No puede escoger lo que usted va a elegir. Si usted quiere ser judío, pues eso, usted tiene que cumplir toda la ley. Pero no quiere estar en dos aguas, no quiere estar en la gracia, ¿verdad? Que somos salvos justificados por la fe en Cristo únicamente, efectivamente, ¿verdad? Aunque nuestro comportamiento debe ser ajustado, ¿verdad? Moderado al ejemplo de Cristo. Mira, déjame detenerme y continuar aquí porque eso como que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, ya yo le hablé de la problemática. Ahora, ese detalle que ya les está hablando, lo que estaba haciendo de daño, ¿verdad?, a los gentiles, usted y yo necesitamos entender que si yo los fuese a contextualizar correctamente con lo que está sucediendo hoy, pues mire, lo que hemos decidido creer en Cristo somos los judíos. Y los que todavía no han aceptado a Jesús son los gentiles. Y yo no puedo crear una manera, o no los que no han aceptado, sino los que recién se han convertido. Y yo no puedo crear en medio del camino de que yo me voy a pasar con este grupo y con este grupo no, porque estos son nuevos y estos son viejos. Y como yo ando con esto, me voy a comportar de una manera, y como yo ando con esto otro, me voy a comportar de otra. Lo que es importante es que usted y yo necesitamos saber que todos somos hermanos en la fe y que necesitamos estar en comunión unos con otros, como lo hacía la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Que es esta iglesia, como lo hacía antes de que pasara esto. Dice Hechos 2, 46 al 7, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor le añadía al grupo los que iban a ser salvos. Porque estaban unidos, porque hacían todo con agrado, no porque aquel era gentil, no porque ese no es el punto esencial, si tú eres gentil o ese no era el punto relevante. Dios nos salvó a ambos. Dios nos hizo salvo a ambos a través de su sacrificio. Así, ¿por qué pelear y por qué buscarle los motivos para ver quién era mejor y quién no era mejor dentro de él? Ahora bien, no entiendo por qué conmigo no cambia. Y contigo. Bueno, Pedro necesitó, en medio de esa situación, tener una corrección en medio de esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Pedro tuvo una actitud condenable cuando visitó a Antioquía, porque le hacía daño no solamente a los gentiles, sino que le hizo daño al grupo que andaba con ellos. Usted me está escuchando bien. Nosotros necesitamos entender que nuestras acciones y nuestras actitudes influencian a los que están a nuestro alrededor, que nos están mirando, a aquellos que pertenecen a Cristo o a aquellos que no pertenecen a Cristo. Usted y yo necesitamos recordar que para Cristo no hay diferencia entre gentiles y entre judíos, no hay diferencias entre mujer y hombre, no hay diferencia entre blancos y negros, no hay diferencia entre dominicanos, entre puertorriqueños, entre americanos, no hay diferencia. Cristo murió por todos para que todos fuéramos salvos, para todo lo que aquel, ¿verdad? En que creen en él y creen en su sacrificio y creen que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y eso es importante, El problema con Pedro es que influenció a un grupo y afectó a otro. Y a través de esa conducta afectó al cuerpo y creó un problema dentro del cuerpo. Creó un problema, una crisis dentro de su comunidad de fe, en el cual Pablo tuvo que enfrentarlo y tuvo que atender esta situación. Y eso es importante porque usted y yo necesitamos tener un espíritu dócil, un carácter dócil, para que usted y yo no seamos capaces de elevarnos y creernos más que los.
Así que el punto número 3 es que no debemos de dejar de hacer la voluntad de Dios por agradar a los hombres. Esto es un problema que tuvo Pedro. Pedro no se comportó así porque a Pedro le salió de la cabeza comportarse así. Es que eligió un grupo por encima de otros y hizo cosas por agradar a otros. Y ahí yo creo que es que estaba la situación grave del problema. Porque Pedro decidió agradar a otros grupos en vez de seguir la voluntad de Dios que Dios estaba ejerciendo con el grupo que estaba allí, con el grupo que él está preparando, con el plan que Dios había trazado de bendecir a aquellas comunidades. Y Pedro se convirtió en la piedra de tropiezo en aquel lugar. Pedro se está convirtiendo en la piedra de tropiezo no solamente para los gentiles, sino para los judíos que ya se estaban empezando a relacionar con él. Okay. Entonces, el punto B, en la parte 2, en el punto B, dice, el error de Pedro dañó a otros hermanos. Pablo lo llamó simulador a Pedro, ¿verdad? Por esa actitud de, bueno, a Pedro lo llamó hipócrita, pero al otro grupo lo llamó simuladores, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Y esa actitud también, ¿verdad? Esa actitud de comportarse diferente y menospreciar al otro grupo, también lo hicieron los seguidores de Pedro. Inclusive también se llevó enredado a Bernabé, un gran líder dentro de la iglesia, alguien que acompañó a Pablo. Cuando Pablo empieza a abrir la iglesia y a hacer, ¿verdad?, lo que es los viajes misioneros, el que va con él es Bernabé. El que impacta a toda aquella comunidad es Bernabé y él, ambos juntos. Pero en medio de esa situación, Bernabé, al ver cómo Pedro se conducía, y quizás también, aunque no lo dice la Biblia, quizás también porque él agradara a este grupo de hermanos de la iglesia de Jerusalén, también, después por ahí también Bernabé. O sea que Bernabé había sido instruido, había sido líder, había sido apóstol también, incluso prácticamente, ¿verdad?, mensajero con Pablo, y aún sabiendo la verdad, ¿verdad?, que no era por obra que alcanzaba la salvación, sino por la fe única y exclusiva en Cristo, él se comportaba también como Pedro, para ser aliado o para complacer a un grupo de personas por encima de él, sin pensar en las consecuencias. Así que usted y yo, acuérdese de esa ¿verdad?, consecuencia, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Hay gente que nos está mirando, hay gente que nos sigue, hay gente que les encanta escucharnos. Pues entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, cuáles son nuestras actitudes, cómo nos relacionamos y qué decimos, porque hay gente que nos van a seguir. Mira lo que dice Efesios 5, del 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. A mí me parece importante porque lo que nos está enseñando esta lección es que usted y yo, que debemos de ser dóciles, debemos también aprender a dejar de imitar las malas actitudes y los malos ejemplos que nos deja la gente. Usted y yo necesitamos ser sabios y elegir las cosas que imitan a Jesús. Y empezar a dejar de imitar las cosas erróneas que puede enseñarnos cualquier persona, porque aunque sean nuestros líderes, ya usted vio a Bernabé, aunque Bernabé fuese alguien, ¿verdad?, que era maduro, que hacía grandes cosas, hasta ellos pueden dirigirnos a un mal lugar. Fíjate bien, ¿no? Y si ustedes ven el contraste, ¿verdad? Aquila y Priscila instruyeron a Apolo, ¿verdad?, y lo corrigieron en privado, pero Pablo tiene que instruir a Pedro en público, porque no solamente Pedro tenía esa conducta, sino un grupo de personas. Así que él tiene que corregir no solamente a Pedro, sino el grupo de personas que Pedro estaba complaciendo. Y esa es la diferencia. No, hay una gran diferencia. Pedro está, la acción de Pedro dañó a un grupo. Así que él tiene que confrontar a Pedro. Confundió a otros, porque los gentiles estaban confundidos, ¿verdad? Era un reto para ellos el hecho de que, espérate, que tengo que comportarme como los judíos o no para ser salvo. Pues había que haber una aclaración. Por eso es que Pablo lo instruye y lo corrige en público.
A ver, no voy a aportar más porque ya tú acabas de decir lo que iba a decir. Ok, a ver, punto 3, ya estamos terminando. El punto 3 de la lección es el último punto de la lección. Dice, hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del Evangelio. Hay que ser dócil para andar con la verdad del Evangelio. Y una de las cosas importantes es que necesitamos conducir con rectitud. Nos necesitamos conducirnos con rectitud. No podemos andar variante, zigzagueando en nuestro andar, porque al fin y al cabo eso va a afectar el Evangelio. Mira, de la manera que nos comportemos, la gente va a decir que usted es cristiano o no es cristiano. Usted va a cometer un error y aunque no es Jesús el que lo cometa, la gente va a decir, sí, ese que siga a Jesús. Y eso que es cristiano. Siempre va a haber esa confrontación. Así que usted y yo necesitamos conducirnos en la vida con rectitud. Número 2, y eso es lo que, ¿verdad? Está buscando Pablo a través de la confrontación que les está diciendo. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, porque ¿cómo usted y yo podemos ser ejemplo si nosotros no seguimos el ejemplo que le pedimos a los demás? Pablo confronta a Pedro y le dice, ¿cómo tú puedes decirle a los gentiles que se comporten como los judaizantes, como los judíos, si tú has estado aquí no comportándote como los judíos? Y entonces, ¿cómo tú puedes decirme a mí que nosotros podemos tenemos que comportarnos de otra manera? Así que a través de su comportamiento, Pedro violentaba su propia enseñanza, y pues hay otra palabra que no, violentaba otra enseñanza. Violentaba su propia enseñanza, lo mismo que le estaba enseñando, él no lo estaba cumpliendo. Así que usted y yo necesitamos modelar lo que predicamos. Como nosotros somos una comunidad de fe, nosotros debemos de modelar lo que pedimos, ¿verdad? Lo que nos pide la enseñanza de fe. Yo no puedo pararme aquí y decirles a ustedes que se amen los unos a los otros si yo no amo a nadie. ¿Con qué carácter yo voy a decir eso? ¿Con qué cara, con qué soporte yo puedo decir eso? Pues mire, usted tiene que amar. Mira lo que dice la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo del 5 al 20. Dice, perdón, del capítulo 5, 20, del versículo 20, que a los que persiguen, en pecar, repréndelos delante de todos. Para los que además estén ahí también, sientan el temor de lo que están haciendo. Claro, yo lo estoy parafraseando. Pero eso fue lo que pasó Pablo allí, lo que hizo Pablo allí con Pedro. Y lo que nos decía la pastora, pues Pablo tuvo que hacerlo, pero no lo hizo porque quería ofender a Pedro. Ese no fue el objetivo, ni avergonzarlo. Lo que pasa es que tenía que hacerlo frente de todos para que todos pudieran ver en la conducta errónea de Pedro. Así que nosotros como líderes tenemos que percibir, ¿verdad? Y ser conscientes de que no todas las enseñanzas van a ser en pública y no todas las enseñanzas van a ser en privado. Entonces tenemos, ¿verdad?, que discernir cómo instruir, ¿verdad? Y siempre tiene que ser con verdad, ¿verdad? No ocultando la verdad, siempre tenemos que tener la verdad, pero siempre tenemos que tener también amor, ¿verdad? Compasión por aquel al que nosotros corregimos. Y Pablo enfatiza eso en el capítulo número 16, enfatiza en los que somos salvos por gracia y somos justificados por la fe. Así que el primer punto que Pablo nos dice, y voy a ir más rapidito ahora para poder ir cerrando la clase, si ese es el último slide, sí. Las obras no nos salvan y no hallamos por el favor de Dios por hacer obras. No se crea que Dios, usted le puede decir a Dios en medio de su oración, Señor, pero yo repartí la comida en el pueblo de Ocovi y alimenté. Eso habla de lo bueno que es usted y de lo que Dios ha hecho con usted. Pero por eso Dios no lo va a bendecir más que otro. Y por eso Dios no va a mover cielo y tierra. O sea, la salvación suya es por gracia. Usted no hace un trueque con Dios. Usted no dice, voy a hacer esto, Dios, para que me bendiga. Así no funciona. Así no funciona.
Número 2, la justicia de Dios solo es alcanzado por su gracia. Dios nos justificó por gracia, porque Él le plació, porque a Él le plació en que usted y yo fuésemos salvos. Nosotros no lo merecíamos. Para Dios, de Dios, a través de su gracia, Dios nos alcanza. Dios nos alcanza. Algún día, yo pienso que algún día Dios me vio y digo, ¿por qué hace este muchachito que está perdido en sus actitudes? Y Dios me alcanzó. Y hoy yo doy gracias a Dios porque lo que yo tengo hoy es por gracia, porque tampoco lo merezco. No es que yo soy el más inteligente, ni que yo soy tan bueno. No, lo que yo soy hoy es por gracia. Lo que yo me he convertido hoy ha sido solamente por la gracia de Dios. Porque Dios, ¿verdad?, le plació con darme. Y porque Dios le ha placido el bendecirnos en esta. ¿Verdad? Que seamos útiles en la obra de Él. Que seamos parte de su obra. Eso es extraordinario para mí. Y número 3, cuando somos dóciles, podemos adaptar nuestras acciones a la voluntad de Dios y ser efectivos a través de su gracia, a través de esa justificación que Él nos ha dado. Dice Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte, no por obra para que nadie se piense que es mejor y que lo hizo, que fue él el que lo hizo. Así que seamos dóciles, tengamos la capacidad de ser dóciles, de aprender a escuchar, de poder adaptarnos y de poder ser mejores seres humanos en nuestra vida. Permítanme ahora. Señor, te adoramos y te bendecimos. Dios, damos gracias, Padre eterno, por lo amable, por lo bondadoso que tú eres con nosotros. Padre amado, danos la capacidad, danos la fuerza, danos el entendimiento para poder comprender, Señor, que somos dóciles, que somos capaces de ser dóciles, que tú nos has creado con esa oportunidad de ser dócil, de poder aprender, de poder manejar nuestros comportamientos y de una vez poder manejar, Padre amado, a la gente para que la gente se acerque a ti. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a poder ser dóciles para poder aprender a ser más efectivo y atraer a la gente al reír, Señor amado. Poder que la gente pueda ver en nosotros tus reflejos y se acerquen y puedan ver que tú eres un Dios verdadero. Ayúdanos a ser dóciles, a ser amables, a ser humildes, Señor, en medio de tus enseñanzas de vida. Pero a la misma vez, ayúdanos a entender, Padre amado, que no tenemos compincherías con la gente, sino, Padre amado, que tú eres un Dios que ha sido el Dios de todos y que todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y todos tenemos la oportunidad de ser salvos y todos tenemos la oportunidad de adquirir al Espíritu Santo y adquirir sus dones, Señor, y trabajar para su obra, Señor. Pero que a la misma vez, Señor, nosotros somos capaces de hacer grandes cosas. No porque esas obras yo voy a hacer un trueque para que tú me bendigas más, sino, Señor, porque nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de tu obra y de tu misión. Ayúdanos a poder conducirnos de una manera recta para que la gente pueda saber lo bueno y lo agradable que es estar en tu presencia. Bendice a mis hermanos que están conectados, bendice, Padre eterno, a cada uno de los que están a través del teléfono, uno de los que estén en Facebook o los que van a estar por YouTube, Padre amado, bendícelo de manera extraordinaria, que tu presencia se haga real en sus vidas, Padre eterno, y que seamos de bendición para ellos. Todas estas cosas, Padre eterno, te las pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Les recordamos rapidito, viernes, Dios mediante estamos en casa de nuestra hermana Carmen. Recuerda, iglesia, orar por este servicio, ¿verdad? De manera tal que en enero podamos modificarlo conforme a la alianza del Espíritu Santo. O sea, porque tenemos grandes expectativas, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos va a hacer. Y el sábado estamos todos convocados, ¿verdad? Preparándonos para lo que será la ceremonia oficial del encargo pastoral que está pautado para el 23 de octubre a las 4 de la tarde. Lo hemos pautado para ese día, para que muchos de nuestros amigos, familiares puedan llegar y compartir con nosotros
sabemos que tienen sus respectivos iglesias, ¿verdad? Y que consiguen con el culto, así que en la mañana ese día no va a haber culto, 23 de octubre, es el penúltimo domingo de mes, pero sí vamos a reunirnos a las 4 de la tarde. Así que estos sábados vamos a estar reuniéndonos en la iglesia para dejarla hacer, ¿verdad? Hacer la limpieza de Navidad, que ya está por ahí próximo. Así que necesitamos manos, ¿verdad? Para dejar la casa del Señor hermosa. Y domingo. Sí, no se olviden de llevar en oración a Matilde, ¿verdad? A su familia, la familia de Margarita. No se olvide de orar por los pastores, Vilma y José. No se olviden de llevar en oración por los que hemos estado orando por los nietos de Carmen Ortiz. Nietos son sobrinos de Carmen Ortiz, los dos niños que tienen el síndrome de Crohn. No se olvide de orar por ellos y no se olvide de orar por Joshua y dar gracias al Señor por Joshua. Recibimos un mensaje hoy de que Joshua salió, ¿verdad? El examen que salió negativo, así que damos gracias al Señor, ¿verdad? De que no encontraron nada que le esté haciendo daño y que en este tiempo, ¿verdad? Después de su operación, así que todo ha salido bien, así que damos gracias al Señor por eso. Así que no deje de orar por eso y este próximo domingo, ¿verdad? Que vamos a tener nuestra escuela bíblica y nuestro tiempo de adoración al Señor. Así que nada, que descansen, un gran abrazo, ¿verdad? Y nos vemos el viernes, Dios mediante. Recuerden, no lo hemos dicho. Hay una hermana de Nueva Vida, nuestra iglesia madre, ¿verdad? Que partió con el Señor en este fin de semana, se llama Pauneto. Mañana vamos a estar acompañando, ¿verdad? A la familia y a la iglesia, Nueva Vida, ¿verdad? Que va a tener un servicio en esa despedida, que humanamente usted sabe que es dolorosa, pero que ciertamente hay ganancia en el cielo, ¿verdad? Porque ella llegó a la meta. Pauneto era una hermana amada, amadísima. Así que lleven también a esta familia en oración para que Dios haga su obra gloriosa de consolación, de paz, de fuerza y de salvación, que hayamos para salvar. ¿Está bien? Que Dios le guarde, Dios le bendiga. Fuerte abrazo.